Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bendiciones para todo aquel que tenga la oportunidad de poder escuchar esta clase o esta enseñanza de la Parashá Vallecer, que tiene como significado Él sigue viviendo ahí o se estableció. Esta porción es dándole continuidad a Jacob, la parte de Jacob donde ahora va a tener una parte de su generación, de su familia. Y podemos tener mucho contexto con esta historia, con esta versión donde forma es un nivel de autoridad, un nivel donde usted puede captar y formalizar varios conceptos de la propia vida, lo que uno se va cotidiando todos los días y con sus propios hijos. La formación de los hijos del primogénito, de quién es el segundo, de cómo lidiar con los hijos para que cada uno tenga una función, pero que no se puedan perder. Esta sección comienza enseñándonos que el patriarca Jacob se estableció en la tierra donde residió su padre, en la tierra de Canaán. Ahí empieza esta porción. Y esto nos da una enseñanza. Voy a hablar hoy a nivel del SOA para poder ir canalizando diferentes aspectos de lo que uno va aprendiendo. Así que lo invito a que pongamos cada día un poco más de énfasis en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y así como esta porción nos enseña con la intención de explicarnos y aclarecernos en este verso de Berechit 37:1 que nos habla que Jacob se estableció en la tierra donde su padre, oye, ¿dónde se estableció? En la tierra donde su padre vivía, en Canaán. Esto nos enseña y Dios citado a un lugar de una aflicción donde es justo, pero todo esto nos lleva a librar el entorno de nosotros, donde hay algo, una historia que debemos de tener como un encuentro, un paradigma donde debemos rectificar el nacimiento y ver, porque si mi padre vivió ahí, si mi familia estuvo ahí, yo necesito llegar a eso para ver cómo yo puedo encontrarme y quitar las aflicciones, la mancha de algo que hay en ese lugar para yo poder continuar. Y hay algo que en esto a veces muchos no analizan y el aspecto de, de cuando yo voy a la tierra de mi padre. Hay una generación, hay una marca en ese lugar que yo debo de canalizar y quitar esa maldición, las maldiciones de generaciones, de las generaciones que han subido una tras otra, de su padre Isaac, de Abraham y de otra grande generación. Entonces, aquí Jacob dice que se estableció en la tierra donde su padre había vivido, en Canaán. Pero esto nos lleva que el Eterno le entrega una alma para existir en este mundo. Porque cuando él sale de la persona del mundo, es decir, en el momento que nace inmediatamente, se representa su alma. El mal que la semana pasada le hablaba del mal instinto y del el instinto bueno y del instinto mal. Pero ahí, en esta porción de esta semana, vemos cómo Jacob se radica finitamente, pero inmediatamente se presenta y se suma ahí dando esta continuidad. Él se radica intintamente, se radica el instinto del mal, porque esto nos da como una formación o un respeto, con el respeto con Caín, el Eterno le dijo a Caín, ¿por qué está enojado? Vamos a decirlo. Vamos a hablar en este aspecto. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué tiene un rostro abatido? Entonces, si analizamos por ahí, vamos dándole pauta a esto, cómo vemos cómo
interpretar de un modo más profundo de la expresión de la puerta y de la relacionándonos con el externo y con la relación donde con viene con esta parte de maternidad, esta parte materno, es decir, el pecado aguarda al niño en la puerta. Es como decir, en el momento que una persona nace, entonces se suma a él el mal instinto, el pecado, el deseo de crear, el deseo de sumarse. Entonces, si Jacob nació en ese lugar en donde había establecido, necesitaba regresar y establecerse para romper ciertas maldiciones, para poder ver y observar que así realmente, tal como hemos descrito o como hemos dicho, uno puede haber un instinto de animal, puede haber varios aspectos diferentes. Y esto es algo que es fuerte lo que vamos a estar hablando, porque en Valle Shell, y quiero hablando a nivel del SOA, hay algo, un aspecto muy simultáneamente, que los animales nobles en los cuales el ser humano se puede reencarnar, tal como entre la vaca, el toro, el carnero, el principio de los animales coché. Ahí hay una reencarnación. Entonces, en el desierto de Sinaí está lleno de las almas de los Eret o Rat que cayeron durante el becerro de oro y eran y estos eran los magos egipcios que se infiltraron en la fila de los judíos. Esas almas ya se fueron así que ya no hay nada ahí, pero hay un punto. También en el monte de Sinaí es donde se recibió la Torá. ¿Y por qué le presento este aspecto? Porque donde Jacob va a residir, donde Jacob va a estar, donde Jacob va a tener que enfrentar cierto aspecto, pero vemos donde Jacob va a establecer su generación, donde va a nacer una generación, donde hay una generación que va a marcar una diferencia. Entonces, es cual en tu ticún de un pueblo de Israel, plantas a Dios en la tierra. Para eso tienes que recorrer todas las chispas que se perdieron. Y cuando Adán baja a este mundo, antes de bajar a este mundo, había una alma y esa alma se le perdió a Hakadosh Barú, a nuestro Padre, que pudiera dar, no solo recibir de Dios el entorno del Creador. Él hizo una Shevibarat que explota esa alma y cada chispa puede dar otras. Nosotros somos chispas creadoras. Entonces, se cuida uno de sí mismo y es capaz del fuego donde todo mal o todo sitio que se puede hay un resultado de un peligro, de peligrosas personas inmediatas que pueden nacer incapaz de arrojarse a sí mismo al fuego, al mal instinto inmediatamente. Entonces, cuando nosotros podemos canalizar, vamos a ver cierto aspecto de esta porción y como mencioné, me estoy yendo directamente a un análisis profundo de lo que el SOA nos va revelando directamente, porque ya estamos en un instinto que hay, pues el instinto que debemos de luchar de ese denominado rey que gobierna en el mundo, que gobierna sobre ti, ese mal, que hay una persona que está viejo, una persona que te está haciendo, vamos a decir algo, un carácter de nueva persona en ti, que te cambia. Pero entonces, si analizamos bien, Abraham venía ya con un aspecto, vamos a decirlo, para no decir algo diferente, o vamos a decir con una raíz mal dentro de él. Abraham venía ya con ese, vamos a decir, con una parte dañada o infección o algo, igual que Adán que vino con una infección, a esta infección se va depurando. Y esta infección, vamos a decirlo en este aspecto, viene del Adán Edén. Se depuras con los hijos de Adán, con Caín y Abel.
Y pasa esto, la infección a Caín de Abraham e Isaac a Ismael. Y luego de Isaac a Jacob y a Saúl. Y sigue depurándose. Y así hasta que el mundo solo haya un solo justo, se depura en muchas generaciones. Y de esto es que estamos ahora hablando. Y Jacob necesitó llegar a la tierra de su padre para entonces él ir depurando de esa infección, porque si no vamos del principio que el Padre hace la creación, vemos como en cierto momento él crea todo y da órdenes. Pero ¿qué hizo Adán? Adán cometió una falta ya dentro de ese instinto del mal. En el momento que el Padre hizo, en el momento que él lo puso en la tierra, el instinto del mal estuvo en este hombre. Pero más adelante vemos cómo el Padre ve que hay justo en Noah, pero dentro de Noah, de su generación, sigue esta infección de contaminación, de este instinto, de este deseo de contaminar. Pero vemos cómo entra todavía entre Caín, Abel, pero cómo surge después Isaac, donde entra Ismael todavía también, pero ahora vemos en Jacob e Isaac. Esto, necesitamos depurar, necesitamos que el mundo solo haya justo. Y para depurar muchas estas generaciones, hoy que estamos nosotros en esta generación, es como si no traíáramos o como si no fuéramos a un lugar para limpiarnos, a un lugar para quitarnos toda esta cripos, todo esto negativo. Entonces, podemos subir, pero cuando tocamos fondo, podemos subir. Hemos tocado fondo. Ahora es el momento de subir, que estamos en un momento donde podemos hablar, donde podemos canalizar, donde podemos analizar. Y es donde Ketet y Mahú se baja en un mundo lento, pero Malhut a Ketet se sube de golpe. Y aquí, cuando usted llega de golpe, es como la llegada del Mashiach. Como decir, el Mashiach está interpitulado, vamos a decirlo, y te da esperar en un largo de proceso de generación para una ascensión, para quitar la parte negativa, para entonces las aflicciones del justo son numerosas. Pero ¿qué hace nuestro Padre Abbas Kadosh Baruch? Viene y salva todas tus penas inmediatamente, que sus hijos vienen al mundo, al Yeset, y hará esto y se ata en el espíritu del bien llamado Yese Atabos. Solo llega a los 13, vamos a decirlo, a los 13 años, cuando un niño ya va a hacer un cambio, a la mujer a los 12 años, un aspecto. Durante un tiempo el espíritu del mal reina solo en la persona durante un tiempo, porque hay un instinto de ese mal. Hay un instinto que está ahí de maldad. La maldad intenta desviar de igual modo utilizando los mismos métodos de convencimiento y de justificaciones, y sobre continuación no solamente de contaminar, sino de hacer una raíz, una raíz maligna que se vaya destacando cada día. Pero ojo, no solamente hay que cuidarse de la shonara, la chanarí, o advertir de esa parte de lo que tú criticas, de lo que tú hablas, cuidarse a sí mismo debido a que todo se acerca de él mismo. Entonces, cuando usted analiza esto, el espíritu, entonces, el problema del Yese Hará es que durante muchos años anclan en nuestra conciencia o paradigma. ¿Y por qué digo esto? Porque un paradigma, todo nuestro problema viene de esto, del paradigma
o una idea tan repetida que se ancla en nuestra manera de ser, en un pensamiento, en un comportamiento que se hace a raíz de la manera de ser. Una persona negativa, si se le dice que sea positiva, te dirá que sí, pero no sabe cómo hacerlo. O una persona que siempre ha tenido miedo y le enseña a ser valiente, ¿cómo le vas a enseñar a ser valiente si toda su vida ha tenido miedo? ¿Cómo se lo va a enseñar? ¿Cómo le va a buscar esa forma? Hay que abarrecerlos, hay que llenarlos del comportamiento, del pensamiento, anclando en la conciencia y de esa forma entrando al subconsciente, analizando y subiendo de Malhut a Kete para recibir de la espiritualidad. Entonces el Yeset Hará tiene un momento donde tú tienes una ventaja sobre el Yeset Atot. ¿Y cuál es esa parte? ¿Cuáles son los paradigmas del Yeset Hará? Por ejemplo, uno, la lógica, una lógica totalmente equivocada basada en los 5 sentidos. Eso es una, ahí donde entra. Otro, antes de se creía que la Tierra era plana, eso es un objetivo, que un objetivo más pesado, que el aire no podía volar, que vuelan hoy en día, hay diversas cosas que en el aire se pueden hacer, son paradigmas esto que trae. Y cada vez que encontramos un paradigma en la sociedad, va destruyendo ahora, cuando nosotros hablamos de energía, de controlar fuerzas astrales, las energías astrales, no le ves o no la vas a tocar, pero hay una influencia mucho, el cual la fuerza de la gravedad te va a dar un poder o te va a dar no solamente un poder, sino que la fuerza del mal te vas a aconsejar durante 13 años, te va a seguir esa lógica, sigue dando. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob necesitó radicarse porque dentro de él había hacer un cambio, necesitaba llevar su familia a, a una expresión donde podemos ver un aspecto muy similar, pero vemos más adelante dentro de esta misma porción, dándonos el Zohar, la gran explicación, donde el Talmud, el ángel del Metatrón, el cual es un joven que es un niño infortunado, vamos a decirlo, o indigente, que no posee nada propios, pero ya que si es algo, él tiene por influencia de Malhú, oiga, este ángel tiene una influencia en Malhú, por lo que es denominado joven en un aspecto, porque posee la influencia permanente que recibe la renovación de la luna. Y en Malhú, la cual también se domina la joven o en femeninos, el ángel Nael, el mal Hutat Anat, cuando se recibe la influencia de Malhú, gracias a los actos del hombre. Entonces es considerado como anciano o siempre es un niño afortunado. Entonces, esta porción es muy importante porque no habla de una influencia, no habla de un nivel donde tu parte, el espíritu del bien, te dice, no, 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 todo lo que tú te ha dicho, el yes se hará y tus 5 sentidos, no haga caso a eso, no te lleva la felicidad, pero tengo un paradigma aclarado del pasado, metiéndome en la conciencia o idea falsa, cómo restablecer la balanza con diferencia. Entonces, el espíritu del mal era más astuto en todos los animales. Por eso le empecé hablando de esto, cómo hay una reencarnación en el toro, en la vaca, en estos animales K2, porque el instinto del mal, la influencia, este paradigma, va a poner en tus conscientes de que tú no puedes hacer nada, que ya tú tienes un yes hará con 5 sentidos contaminado, pero hay una influencia que está cambiando. No, no, no. El ser humano se ha equivocado muchas veces. Nosotros nos hemos equivocado.
Pero la cruzada, una forma de mostrar su honor. Y esa equivocación es lo que nos lleva a que nosotros podamos hacer una rectificación, a lo que nosotros podamos reconocer. Entonces el hombre tiene que empezar a vencer el Yese hará. El hombre tiene que empezar a controlar esos deseos, a cambiar esos instintos. Tiene que traer la parte donde debe demostrar a su hombría y no volver a un paradigma o que a un pensamiento animal o a un deseo de instinto. Entonces, hay un aspecto donde el deseo, tú debes de saber controlar ese deseo. Debes saber que eso te puede llevar a perder ese yeset hará de controlar todo aquello que empieza a vencerlo. Y eso lo empieza a vencer a través de qué? Del estudio entre la Torá, entre el estudio de la Kabbalah, entre el estudio con el Mashiach, conectando esa energía espiritual. Entonces, modificando los paradigmas, porque hay un sadí que sufre, hay personas que sufren mientras tu pensamiento, ¿por qué? Porque no sigue los paradigmas de la sociedad espiritual, no va a revelarnos. Entonces, sufre mucho, pero Dios, ¿qué está con él? Entonces, Jacob era un justo que ha sufrido mucho por estar separado de la espiritualidad del mal y no quería entrar en los paradigmas del Yeset hará. Mire, esto es algo profundo a donde estamos conectando, porque hay un sufrimiento cuando tú te separas de esto por llevar solamente, y en estos días hablaba con mi esposa dentro del deseo del hombre, lo que el hombre quiere desear, ese instinto del mal que no te da el tú tener una vida solamente en un enfoque, vamos a decirlo, en una idolatría o un paradigma de una conciencia de una religión solamente, enfocarte en un círculo de un quinteto, vamos a decirlo, de un quinteto, de un juego, y nada más te concentraliza ese juego, no va a entender un aspecto de una felicidad porque no está dando a un paradigma, a un deseo de tú ver lo que sufre tu cuerpo cuando quiere algo, pero cuando tú lo controlas, que dice no puedo hacer esto, muchos sentidos de cábulas místicas de pensamientos que entran y tú te lo controlas porque tal vez dice no puedo hacer esto, pero hay una pregunta y ¿está bien este instinto o está mal este instinto o este deseo? Es una pregunta que le dejo ahí en profundidad para que podamos, y usted lo va a entender en cierto aspecto, porque Jacob era justo, pero mucho por estar separado del espíritu del mal, él no quería entrar en un paradigma del Yese hará. Al final, nuestro Jabascador, nuestro Barú, premió a Jacob con él mismo el objeto que provocó su sufrimiento. Es algo profundo, porque se parecía que había perdido a José y ahí entró el sufrimiento. 17 años ese objeto le salvó de la hambruna cuando José se fue al faraón. Entonces, nuestro padre, nuestro abascador, acordó una alianza que hizo con los patriarcas de bajar la Shejinat en Egipto. Y por eso se habla de esta porción. Y siguió viviendo, porque ya había un aspecto donde había una profecía que se le había establecido a Abraham, donde la Shekinah tenía que llegar a Egipto, donde su esencia tenía que llegar. Y aquí voy a soltar un, un misterio que tal vez nunca usted lo había escuchado. Pero si usted analiza por qué el Padre permitió que su pueblo
entrara a una tierra donde su pueblo iba a estar en esclavitud. Te dejo dicho con esto, que si el pueblo no entra a una tierra, tal vez yo hoy no existiera, tal vez tú no existieras del lugar de donde tú estás y no pudiera tener la potestad de poder conocer los conocimientos que hoy el Padre dejó para tu poder en la tierra que tú perteneces, si pertenece a Estados Unidos, si pertenece a Brasil, si pertenece a otro continente, tú puedas sanar esa tierra y sanarla, establecerla, trayendo la chispa de la China contigo a ese lugar. Oh, porque ¿qué hizo Joseph? Joseph fue a un lugar, por eso esto dice que él siguió viviendo, porque Jacob estableció en la tierra de su padre. Necesitaba tener la chispa del Mashiach, pero había un establecimiento, un círculo donde había una generación que iba a marcar una profecía que todavía no había llegado, pero sí tenía vida esa profecía, que se iba moviendo de un lugar a otro lugar, de una generación, estableciendo para que ven y observa acerca de este análisis profundo, de este instinto que te anticipa a unirse a una persona, de un nacimiento. Entonces, ya había un nacimiento de provocar una chispa donde nosotros teníamos que ir a una tierra para ser establecido en un propósito de lo que el Padre había designado. Entonces, cuando seguimos comprendiendo y digo, wow, pero Padre, tú me vas a explotar la cabeza con esta información que tú estás dando. Porque además decimos, no, necesito tener conciencia de Israel, necesito ver Israel. Pero el Padre ya profetizó que nosotros íbamos a entrar a otra tierra, íbamos a estar como esclavos en cierto momento, pero íbamos a susanar aquello, íbamos a llevar su mensaje y íbamos a caminar. Entonces, por eso el instinto, este instinto es donde nuestro Padre, el objetivo de salvar la hambruna cuando yo se fue a la tierra de Egipto. Entonces, se acordó una alianza entre los patriarcas y es la esclavitud de Egipto, es una metáfora en un aspecto, es la esclavitud a donde los paradigmas o la esclavitud de un cuerpo a lo físico o enemigo o no está fuera de tu enemigo, está en nuestra manera de pensar. Tú vives un Egipto cuando tú no analizas, cuando tú no conoces, cuando tú no piensas que la Shejina está dentro de ti, cuando tu pensamiento, tú dices, ¿cómo yo puedo crear una energía que me pueda restablecer? Sí la puedes crear cuando tú saques el paradigma de tu cabeza de que tú no puedes, de que tú no puedes hacer esto, de quitar el miedo, de quitar una manera de codificar a lo que tú no eres, trayendo un tiempo real a tu vida. Y este tiempo es real porque ahí es cuando nosotros podemos canalizar y decir, yo espérate, yo soy hijo del Padre. Y si el Padre, como del principio yo le hablé, que eres una chispa que se dispersó en todo lugar, tú eres una chispa que esto se despierta dentro de ti y trae una porción grandemente. ¿Por qué? Porque en Berechí 3:1, el texto singular, duda, se refiere al mal instinto y él se te anticipa y mora junto con la persona ante la llegada de un tiempo. Entonces, ahí en este aspecto físico, el enemigo, hay una influencia de enemigo de energía negativa a la cual tú debes luchar, a la cual tú debes de quitar, a la cual tú debes quitar esa tristeza y esta falta. ¿Por qué? Porque debe de entrar al estudio y a crecer con nosotros, a crecer contigo a nivel espiritual. ¿Cómo hacemos las cosas? De creer que ganamos, de creer de que podemos influenciarnos, de que podemos vencer y vemos cómo los justos se van del mundo y vencen. Eso dice y lo podemos ver con Arizal.
cómo este hombre, este gran sabio, estudioso de la Torá, con a los 38 años, hubo, vamos a decir, como ¡pum! Una explosión de la espiritualidad, de cómo este hombre con tanto conocimiento, el padre se lo llevó a temprana edad. Dios se lo lleva antes que el Yesehara pudiera con él. Y siempre hay que un justo en la tierra no deja que el Yesehara lo influencie. La misión de un sadí es alejar esos paradigmas. La misión del Mashiach tiene el trabajo de cambiar la conciencia de la humanidad, enseñándonos a la gente a pensar de otra manera, de otra forma a nivel cabalística, a nivel de la Torá, difundiendo los pensamientos de la Torá, influenciando los pensamientos de poder nosotros, de conocer, porque Arizal, este gran sabio, llevó una energía tan espiritual, llevó tantos conocimientos, que el padre dijo, no, si dejo a este hombre en la tierra, se me puede influenciar con el Yesehara, con un instinto que alguien puede venir y puede contaminar. No, yo necesito despegarlo de la tierra y subirlo aquí a este nivel, porque es un hombre justo. Y siempre hay un hombre justo orando por esta tierra para poder traer algo de anticipación, debido a que el anticipar se presenta a sus argumentos justos. Y esto es cuando hay un instinto que resulta malo de persona, un instinto que te llena la cabeza de algo que no puedes guiar, o como si hubiera depositado sobre su hombre o sobre una persona toda la pesada carga del mundo. Entonces, cuando esto llega en Elisa, había una carga espiritual, había tanta energía que este hombre dijo, no, no, espérate, yo debo de cambiar. ¿Y qué hace Dios? Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Te va a pasar esto, tú vas a sentir dolor, una enfermedad, pero te voy a arrancar de la tierra. Te voy a quitar de un aspecto negativo. Entonces, todo juez que recibe una persona, aunque sea unas palabras antes de llegar a su compañero inteligentemente, es como si recibiera sobre la persona otra fe para servir, otra fe donde tú puedes ser a veces en cierto momento traicionado a su único Dios, sino que hay un comportamiento donde debe ser que solo cuando vienen sus compañeros o tus padres, tu esposa y eso, tú puedes entender algo, porque hay una investigación personal y profunda que te va a hacer cambiar los paradigmas del mundo. Y eso se resuelve con tu traer la energía espiritual en el mundo casual, que está el mundo divino, ahí donde se genera la cosa. Te la voy a repetir y te la voy a decir muchas veces, que vas a resolver las cosas trabajando. No se resuelven las cosas trabajando directamente, no se resuelven con este mundo de arriba. Por eso nosotros, el lema de nuestro pensamiento, el lema de nuestra vida, el lema de la comunidad, de Comunidad Faprevi, Casa de Israel, es que tú agarres una conciencia como Jacob, una conciencia como estos grandes patriarcas, estos grandes sabios, de que tu pensamiento puedan cambiar y sacar el paradigma de los que otros dicen, el paradigma de lo que el mundo se va a acabar, o de que el mundo ya, si tú hoy no haces esto, te vas a morir. No, cambia eso. Por eso, Comunidad Faprevis, Casa de Israel, hoy te invita a que tú entres a un nivel de conciencia donde puedas conectar tu vida con el Padre, donde tú puedas decir que Jacob era más perfecto de los tres patriarcas. ¿Pero por qué? Abraham era amigo de Dios.
Abraham era amigo de Dios. Y te dirá, pero ¿por qué Jacob es tan perfecto? Y le llama a mí, mi amigo. Dios llamó a Jacob, a Abraham, amigo, pero trajo el Yese. Pero en Isaac era muy venerador, vamos a decirlo, por Dios. Dios lo veneraba en un sentido, vamos a decirlo, porque Isaac, si ustedes analizan, no trabajó tanto ni nada como pasó. Era un hombre de oración por Dios y tenía toda la verajá y trajo la justicia. ¿Por qué? Porque en él había Gureba, trajo justicia. Era ya sea juez, era un juez. Y cuando le hablo de una Gureba, no es de que un hombre que era rabioso, no, es que tenía justicia en él. Y la Gureba significa justicia en un aspecto para poner un equilibrio entre el mal, el instinto del mal y entre el bien. Ahí necesitamos estos tipos de juez que reciben a ciertas personas para poder canalizar y cambiar. Pero entonces, pero Jacob está por encima de ellos, porque nace de su padre, viene de una generación de un abuelo con una descendencia de amigo del padre, que al único que Dios llamó amigo, Abraham. Pero miren cómo a Isaac él le da un nivel, pero usted dice, ¿y Jacob? Por encima de ellos, Jacob estudiaba la Kabbalah. Había una revelación diferente entre Jacob. ¿Por qué? Porque había una energía cósmica entre este hombre que analizó los mundos, la astrología y conectó los 7 planetas con los 12 signos zodiacales y dijo, espérate, yo voy a influenciar con todo esto y voy a cambiar un paradigma de algo que se ha estado diciendo todo el tiempo. Yo voy a establecer ahora algo diferente. Y ahí es que le quiero decir donde tú puedes vencer, donde tú eres justo, donde la profecía del mundo venidero, estos hombres, donde esta profecía te puede cambiar asociándose y crecer y cambiando este instinto de este mal. El santo bendito sea la salvación de todo, la prueba del desafío que presenta el mal instinto. Mucho mal para el justo y todo es salvado el eterno porque él trae. Y si usted analiza en el Salmo 34, va a ver cómo habla del justo. Pero un aspecto, Jacob estudiaba, tenía una conciencia que rompía los paradigmas, que tenía dos. ¿Y qué hizo? Él hizo 2 sucas o 2 campañas, 2 casas, una para estudiar y otra para orar en una tienda de rama a lo que cuando nosotros celebramos la azúcar en Sukkot. Este hombre estableció 2. Fue tan sabio las revelaciones que había en él, donde estudiaba y en otra donde rezaba, meditaba y estudiaba. Le valió atributo al Padre, al Mashiach. Hombre completo, se meditaba y estudiaba, hombre completo de lo justo, el más justo. Y usted dirá, pero Abraham fue justo e Isaac. Sí, pero hay una división entre esto, entre su abuelo y su padre. Él cambió porque Abraham era hombre justo que le gustaba ayudar a aquel, pero era amigo de Dios y por ser amigo hablaba directo, tenía la alianza con el padre. Sin embargo, nunca se percató, dijo, como soy amigo tuyo, voy a tener un lugar donde tú y yo podamos estar solo tranquilos, pero tengo otro lugar para yo poder enseñar. No estableció esto. Esto es algo grande lo que se está revelando en este momento. Es algo donde Faprevi te quiere dejar dicho que tu pensamiento tú tienes que decodificarlo a los tiempos que estamos hoy. Y ese deseo, de ese instinto, poderlo a través de la Torá, a través de la Kabbalah y poder traer un estudio, poder estudiar un hombre completo. Entonces, ahí es cuando yo digo, el ángel que luchó con él y le tocó en el muslo, como se dice, en el muslo, en la parte del estudio, tiene que ver con el
con el Brit Milá, con una meditación que te va a conectar con el mundo de arriba y con el mundo de abajo. El ángel que quería romper a esa conexión entre el mundo de arriba y con el mundo de abajo, toda la persona que está imbuido de ese paradigma equivocado, no quiere una conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Aquí que nosotros estamos, hay una expresión que yo digo mucho en el momento que estoy orando, en el momento que me busco la conexión con el Padre. Yo digo una expresión muy buena: yo me desconecto de la tierra porque necesito conectarme con el de arriba, necesito de pegarme. Entonces, cuando subo allá arriba, vengo cargado con esa energía y traerla aquí a tierra de Malhú para poder cambiar. Pero si no me desconecto de aquí abajo para subir, para influenciar y de allá bajar, tiene que cambiar. Entonces, el Santo Bendito, nuestro Padre Abascador, te va a dar ese pensamiento, te va a dar la facilidad de enfrentar permanentemente el mal instinto. Debido a esto, el Santo Bendito te va a dar una perspectiva donde todo se puede atribuir, trayendo bienaventurado la porción a tu vida. Y esa porción es lo que te va a influenciar a tu poder canalizar todo lo que el Padre va a traer a tu vida. Y este mundo de conexión, toda la persona que está atribuido. Entonces, lo único que te lleva a la felicidad es la conexión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Es un concepto tal vez muy, vamos a decirlo, un cliché en un aspecto, pero es un concepto muy sencillo. Si quieres armonía y felicidad, conecta el mundo de abajo con el mundo de arriba. Si quieres caos, quédate solo conectado con el mundo de abajo. Es fácil, sencillo esto, lo que hoy te estoy revelando. Tú quieres cambiar, tú quieres ver un tiempo. Con esto no es que te estoy diciendo que tu vida va a ser feliz totalmente, no. Van a haber momentos, porque Jacob vivió momentos donde él sufrió, donde había dolor, pero nunca se desconectó de arriba. El Padre va a permitir circunstancias, momentos donde usted dice, pero ¿qué pasa? Pero debido a que no se apague, hay algo que tú, ese mal instinto, tienes que irlo llevando, apagando y alejando esa porción, enfrentándolo, luchando contra él, de modo que permanentemente, debido a ese sufrido o varios castigos o varios males o objetivos. Entonces, hay un pensamiento que el rabísimo no abre y nos enseña acerca de el asunto de un respeto, de cómo no has tenido paz o cómo tú debes de buscar la paz internamente. Nos deja ese gran sabio y nos enseña que cuantos males sufre los justos están en el mundo, los males más van venciendo esos males. Entonces, es fácil y sencillo. Lo único que tú necesitas es conectar el mundo de arriba con el mundo de abajo para tú poder traer una felicidad a tu vida, para que, gracias a Jacob, no hubo ningún rigor durante su vida. La hambruna paró cuando entró en Egipto. Miren, esto es algo fuerte. Si te analiza desde el principio de la creación de Adán, después Eva, después vemos cómo entra Noah, la generación de Noah, cómo entra. Entonces, después de Noah hay un cambio, un nuevo comienzo, Abraham, y aquí en Abraham vemos una profecía de 400 años, y mire a dónde viene a llegar, a la generación de Jacob, otro nuevo comienzo. Pero Abraham estaba arriba, pero Jacob conectó con abajo
y arriba él dijo, tengo que dejar una conexión donde mi generación puede enfrentar este instinto. Por eso Joseph pudo salir, que más adelante le voy a hablar de esto, pudo cambiar cuando estuvo en un momento de debilidad, recordando lo que era su padre. Pero la hambruna en tu vida cambió. Por eso Joseph también estudió con su padre. Y en ese tiempo que estuvo vivo, el pueblo no fue esclavo, estuvo protegido. No es la esclavitud de poner ladrillo, no esa. Va bien para la, como vemos en ciertas películas, que el pueblo estaba trabajando, poniendo ladrillos, piedra o arena, cargando esto. No, eso tal vez tu pensamiento, una película, una idea que Dios dio a alguien crear esta idea, una imagen, una ilusión. Tal vez sabe usted cómo era la esclavitud en aquel tiempo. La esclavitud que no tenían en el momento ellos la revelación del Padre, de cómo ellos influenciar, de quitarle esa carga de ese trabajo. Pero cuando llegó Jacob a Egipto, cambió esta hambruna, cambió esta esclavitud y este paradigma de equivocado. Todos los frutos de la época de Jacob y Joseph es porque estaba unido Jacob y Yahweh y Joseph, el Shaddai. Esto es algo profundo. Hay una unión que atrae esto, el estudio de las Kabbalah. Y dentro de esta unión, si yo le doy este punto entre Jacob y Joseph y el Shaddai, ahí usted dirá, espérate, yo voy, si usted analiza esto, Jacob, le voy a dejar esto entre Jacob, Joseph y el Shaddai, hay algo poderoso que usted dirá, espérate, necesito codificar esto, necesito interpretar estos puntos. Entonces, esto es una conciencia que le quiero dejar dicho en este momento. Usted puede hacer con ayuno, hacer un estudio dedicando a orar, la oración, meditando o como usted quiera, pero usted necesita subir, de pegarse de la tierra, de este mundo, aquí de Malhú, y conectarse hacia arriba para lo que usted recibe arriba, poderlo establecer aquí. Y eso, a veces el estudio te manda pruebas que te van a debilitar tu cuerpo, pero para reforzar el alma, una vez que el alma está fuerte, la luz divina puede entrar sin dificultad, porque el cuerpo está fuerte y el alma está débil, y la luz divina no entra si el cuerpo, la bendición no entra. Por eso hay una ley que dice, a veces lo bueno para el cuerpo es malo y para el alma es bueno. Lo malo para el cuerpo es bueno para el alma. Lo que para ti personalmente es malo, para el alma es bueno. Es algo misterioso que te estoy dejando dicho. Tal vez tú dirás, me estoy confundiendo. No, 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 no. No es para que te confunda. Es para que empiece a canalizar tu vida ya. Empiece a decir, espérate, si esto que estoy viviendo en este momento, a pesar de que estoy estudiando la Torá, a pesar de que estoy viendo enfrentamientos contra la mala inclinación, ya que puedo ver algo diferente, es que hay un cambio donde tú puedes ver diferente, donde tú puedes, cuando el alma es débil, el cuerpo es fuerte. Entonces, ese ego muy grande o ese síntoma de debilidad del alma es la tristeza. Y cuando una persona está triste, es que su alma es débil y su ego es fuerte. Entonces, Dios le marcha al cuerpo. ¿Cómo Dios le marcha al cuerpo? Con las enfermedades, con el dolor. Y usted dice, me duele la cabeza, me duele la pierna, me duele el brazo. Es matándote el ego. Y eso porque hay tristeza en el alma. Entonces, el ego, esto se ve y usted lo puede buscar. Le voy a dejar parte en el Talmud, el Talmud. Y ahí
Usted va a ver cómo el Talmud te explica mucho del ego, cómo subyugar esto, cómo cambiarlo. Pero la Shejina no puede estar presente allí porque donde reina la tristeza, la alegría es prueba de una alma fuerte y la tristeza es prueba de una alma débil. Si Dios te quiere ayudar, Él te marcha al cuerpo. Entonces, ¿cómo te marcha? Tú dices, bueno, voy a hacer un ayuno, un ejemplo, y estudiando, a veces teniendo velada, estudiando el Soba. Entonces, ahí entra la alegría al alma y trae la Shejina a ti como vasija. Aleja la tristeza, un gran medicamento te dejo. Aleja la tristeza. Quita ese paradigma de alegría. Entra el paradigma de alegría. Entra un paradigma quitando la tristeza. Entra a una conciencia con el SOA. Cambia. Levántate. Estudia y verás cómo rompe el cuerpo. Ayuna los días que hay que ayunar. Estudia los secretos. Resítete. Trae resistencia. Visita en ti mismo. Visita a algunos enfermos y ve y declara palabras en un momento. Dase de acá. Eso te va a ayudar. Sustituye el sufrimiento por una alegría que puede venir del cielo y hacer esto. Por eso hay dos maneras de equilibrar la balanza. Una que te viene, como digo, a veces que digo, Dios, pero ¿por qué tú me das tanto palo del cielo? Y otro, estudiar el SOA, estudiar, y eso va a cambiar. Ahí tú vas a ver. Por eso, FAPREVI hoy te invita a que pueda cambiar los paradigmas de tu vida. Shalom, shalom.